la Tierra, hogar de toda la vida conocida hasta ahora y de nosotros los seres humanos. Pero no siempre fue así. A pesar de su cálida y pasiva apariencia, nuestro planeta necesitó de millones de años de cambios y extinciones masivas para ser un lugar estable y habitable para la supervivencia de las especies. Uno de estos eventos marcó la diferencia clave entre un planeta estéril y uno que rebosaría de vida en el futuro. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es un día muy especial, ya que este es el primer video en mi canal en donde hablaremos de un tema bastante interesante. Como pudieron ver en el título del video, hablaremos de uno de los eventos más importantes en la historia del planeta. Y sí, estoy hablando de la Gran Oxidación. Evento que cambió el curso de la vida en nuestro planeta. Y para sorpresa de todos, no estoy solo. Hoy nos acompaña el canal más serio e influyente de biología. Por favor, denle la bienvenida a Biología desde Cero. Muy buenas chicos, me etiquetaron en el siguiente video para explicarles sobre la Tierra antes de la Gran Oxidación. Para poder entender cómo empezó la Gran Oxidación, daremos un contexto bastante resumido de los acontecimientos que pasaron antes de la Gran Oxidación y cómo estos crearon las circunstancias esenciales para que ocurriera todo a futuro. A continuación, presentaremos los periodos antes de la Gran Oxidación. Hace 4.5 mil millones de años, la Tierra se formó en el joven sistema solar. Gracias a que todavía estaba muy joven nuestro sistema solar, la Tierra era bombardeada constantemente por trozos de los demás planetas. O sea, era bombardeada por meteoritos, los cuales aterrorizaban la superficie de nuestro planeta, la cual era una bola de magma incandescente. También, durante este periodo se teoriza que un exoplaneta u objeto del tamaño de Marte colisionó con nuestro planeta, y en una danza cósmica los restos del impacto orbitaron para formar nuestra luna. Ahora pasamos al Eoarqueano, o era Eoarcaica. Empezando a los 4.000 millones de años, la Tierra ya no era una bola de magma. Sin embargo, la temperatura seguía siendo demasiado alta como para sostener cualquier forma de vida. Durante millones de años, fuertes tormentas creadas por los gases del efecto invernadero azotaron la superficie, enfriando el planeta y formando los primeros océanos. En 1924, el bioquímico ruso Alexander Oparin sostiene que hace 3.800 millones de años, debido a la composición química de la Tierra primitiva, se pudieron formar los primeros compuestos orgánicos como las bases nitrogenadas. A esta teoría se llama el caldo primordial o primitivo. Esta época empezó a partir de los 3.6 mil millones de años y ya se empezaba a notar la actividad volcánica en el fondo oceánico, donde se formaron las primeras chimeneas submarinas, estructuras las cuales dieron lugar a las condiciones ideales para que los primeros microorganismos se desarrollaran y empezaran a evolucionar progresivamente. La mejor evidencia para respaldar esta teoría son la formación de estromatolitos. Los estromatolitos eran estructuras formadas por comunidades de microorganismos que estaban formados por una coraza de calcio, pero no todos los microorganismos operaban de la misma manera. Habían otros que eran fotoautótrofos. Estos pudieron emplear la fotosíntesis como medio de sustento energético.
La única diferencia entre la fotosíntesis actual y la fotosíntesis de esa época es que este tipo de fotosíntesis no generaba oxígeno como un subproducto, ya que esta era una fotosíntesis anoxigénica, o sea que estaba libre de oxígeno. Y llegamos a la era mesoarcaica, que ocurrió aproximadamente hace 3200 millones de años. Aquí la Tierra empieza a tener movimientos de las placas tectónicas, las cuales chocan y se unen entre sí para fusionarse con el manto. Estos choques empiezan a formar los continentes, que en un futuro se fusionarán en un supercontinente. ¡Wow! La temperatura de los océanos es de 40 grados aproximadamente, y lo único que ronda por las aguas siguen siendo los microorganismos, debido a que aún no existen organismos como las plantas. La Tierra sigue siendo un lugar extremadamente caliente. Pasamos a los 2.8 mil millones de años y la Tierra, a pesar de sus condiciones que son un poco más favorables, sigue siendo un lugar muy hostil y casi inhóspito. La única diferencia es que debido al movimiento de las placas tectónicas, estas habían liberado químicos y minerales al ambiente, los cuales serían utilizados por los diferentes microorganismos. Y debido a estos cambios en el agua, los microorganismos pudieron colonizar nuevos territorios, siendo estas las cianobacterias. Esto se va poniendo más interesante, ya que entramos al periodo sidérico, que data hace 2500 millones de años. Durante esta época, las cianobacterias emplean la fotosíntesis, y de este proceso finalmente se produce el oxígeno. Este oxígeno se liberó en grandes cantidades a la atmósfera, dando como resultado que se generen formas de vidas más complejas, las cuales en un futuro evolucionarán para formar los primeros seres pluricelulares. Y por fin llegamos al evento principal, la gran oxidación. Y como dije anteriormente, no solo fue un evento importante para la proliferación y evolución de las demás especies en nuestro planeta, sino que también este evento casi erradica a la vida en la Tierra para siempre. Durante el ya mencionado periodo sidérico, las cianobacterias evolucionaron lo suficiente para empezar a emplear un tipo de fotosíntesis capaz de elaborar oxígeno. De aquí en adelante hubo un boom evolutivo y los microorganismos fotosintéticos empezaron a liberar cantidades astronómicas de oxígeno al mar. Y a pesar de esta innovación evolutiva, los microorganismos que no eran capaces de soportar el oxígeno morían. Esto es debido a que, al ser un elemento tan reactivo, actuaba como un gas tóxico que atacaba el interior de las células, matándolas en el proceso. Y para sorpresa de muchos, y hasta irónico, las propias cianobacterias que desarrollaron la fotosíntesis con oxígeno tampoco estaban preparadas para soportar su propio producto, matándolas también en grandes cantidades. Por mucho tiempo hubo una constante batalla por la supervivencia. Cianobacterias y otros microorganismos intentaban retirarse a aguas más profundas para escapar de la acumulación del oxígeno en la superficie y aguas poco profundas. Otro efecto devastador que tuvo el oxígeno al ser un elemento tan reactivo era cuando se combinaba con el hierro en el mar. Este causa una reacción oxidativa formando un fenómeno muy común hoy en día, el ya conocido óxido o también óxido férrico.
Millones de años después, las cianobacterias empezaron a crear defensas en contra del oxígeno, llegando a proliferar aún más, matando a todos aquellos organismos que no evolucionaron a la par. Y a pesar de que las cianobacterias salieron triunfantes con su innovadora evolución, no se dieron cuenta de que estaban cometiendo un grave error. Error el cual casi hace que el planeta no pudiera albergar vida nunca más. El oxígeno producido por estas cianobacterias escapó del mar y subió a la fina capa atmosférica de nuestro joven planeta, compuesto casi en su totalidad por nitrógeno y metano. Ahí, el oxígeno reaccionaría con el metano para volverlo dióxido de carbono. Con esto, la temperatura del planeta empezaría a caer rápidamente, y a pesar de que el dióxido de carbono sea un gas del efecto invernadero, no almacena tanto calor como lo hace el metano. Al caer la temperatura del planeta, empezaría una era de hielo sin precedentes que cambiaría por millones de años el ambiente tanto marino como terrestre. La glaciación uroriana ocurrió hace 2300 millones de años y fue devastadora para todo microorganismo que estuviera cerca de la superficie o en las profundidades. Nada escapó de la congelación. Los microorganismos que se encontraban en la superficie quedaron criogenizados en densas capas de hielo, dentro de gigantescos icebergs, que se alzaban como montañas, y para aquellos que pudieron escapar a la profundidad y lejos de la glaciación, tampoco sobrevivieron por mucho tiempo, debido a que sin la presencia de luz no podían realizar fotosíntesis, sucumbiendo a la oscuridad. A pesar de que el 90% de toda la vida en el planeta se extinguió, algunas cianobacterias encontraron pequeños oasis. En estos, la glaciación no congeló del todo el agua, y otros microorganismos anaerobios encontraron ambientes en las profundidades donde los residuos tóxicos del hielo no podían llegar, poniendo resistencia a su propia extinción. Por debajo, la corteza terrestre se siguió moviendo como siempre, y la actividad volcánica estuvo presente incluso en las aguas heladas de este periodo, moviendo las placas tectónicas y expulsando a la superficie volcanes activos que emitirían gases de efecto invernadero, los cuales ayudarían a calentar el planeta y restaurar el equilibrio ecológico, porque la vida siempre encuentra el camino. Y bueno, llegamos al final del video. Espero y hayas disfrutado mucho acerca de este evento histórico en nuestro planeta azul. Agradezco enormemente a Biología desde Cero por acompañarme en esta experiencia y por haber explicado parte de lo que fue la gran oxidación. Denle like al video si les encantó y por favor me encantaría que me regalaran una suscripción para que puedan ver más contenido como este. Me pueden seguir en mis otras redes sociales donde encontrarán contenido variado. Las pondré aquí en pantalla. Y bueno, BDC, ¿algunas palabras antes de acabar este video? Y recuerden, no agarren animales a lo pendejo. Digo, fin.